La brisa de la mañana mece los cipreses alineados a ambos lados del camino de grava, y Lorena, con la mochila apretada contra el pecho, traga saliva al ver la hacienda Salvatierra surgir entre la niebla. La entrada es majestuosa, casi intimidante, con un portón de hierro forjado custodiado por gárgolas y altos muros encalados que sugieren más secretos que promesas de bienvenida. Mientras avanza, su paso resuena en el silencio, solo el tic-tac de sus nervios y el rumor distante de pasos le acompañan. Una voz rompe esa quietud con la firmeza de una orden que no admite réplicas. Así que usted es la nueva, la que envió la agencia, dice Teresa, de pie bajo el umbral principal. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavan en Lorena como si evaluaran cada rincón de su alma. Lorena, con el corazón galopando, responde apenas con un hilo de voz. Sí, señora, Lorena Méndez. Espero puntualidad y obediencia. Aquí no hay lugar para errores ni para sentimentalismos. Le mostraré sus tareas, y espero que las cumpla con discreción. Teresa se aparta apenas unos pasos, su perfume caro flotando tras de sí como una nube densa. Al cruzar la galería, Lorena siente la atmósfera pesada, cada cuadro familiar en las paredes parece observarla con recelo. Se detienen ante una puerta grande, oscura, que Teresa apenas empuja para mostrársela. Mi despacho. No tiene por qué entrar aquí. Su dedo señala, con severidad. Todo está siempre estrictamente cerrado y quiero que siga así. Lorena asiente, notando el escritorio de madera maciza, antiguo y hermoso, cerrado con un gran candado dorado. Hay algo en la forma en que Teresa observa esa esquina, como si resguardara un tesoro peligroso. El tour prosigue hasta el gran salón, donde la luz filtrada por altos ventanales revela a Daniel Salvatierra. Sentado en un sillón, el heredero parece una sombra diluida, sus ojos perdidos en alguna pena que nadie menciona. Apenas levanta la mirada cuando Lorena pasa a su lado. Teresa no le concede ni una palabra a su hijo. Pero la voz de Lorena, suave, cruza el espacio como un murmullo. Buenos días, señor. Daniel asiente, arrastrando un susurro. Buenos días. Desde un rincón, una niña observa. Es pequeña y frágil, sentada en una silla de ruedas que parece demasiado grande para su cuerpo menudo. Alicia se aferra a un peluche deshilachado, y sus ojos, grandes y tristes, buscan la mirada de Lorena. Antes de poder acercarse más, Teresa se adelanta y coloca una mano dura sobre el hombro de la niña. Alicia, no te distraigas. Después de la merienda tienes tus ejercicios, recuerda lo que te dije. La niña asiente con lentitud, apartando la vista como si el suelo le ofreciera refugio. Lorena, expulsada casi a empujones de la escena, se precipita a su primer encargo, limpiar el comedor impecable. Pero mientras enlustra la madera, no deja de pensar en la escena anterior, en la puerta cerrada del despacho y en los ojos vacíos de Daniel, en esa niña cuyo silencio grita tanto. En el comedor, pasa apenas una hora cuando escucha un ruido sordo, agua derramándose. Eres completamente inútil. La voz de Teresa retumba casi como un látigo, y Lorena, temblando, se asoma a la puerta. Alicia ha volcado su vaso, el líquido forma un charco sobre la mesa y la niña apenas reacciona. Siempre lo mismo, no aprendes nada, ni siquiera sabes sostener tus propias manos. Daniel, al lado, permanece estático, los puños apretados junto a la silla, la mirada clavada en la mancha, incapaz de intervenir. Teresa, furiosa, deja salir un suspiro de impaciencia. Límpiate y no hagas más el ridículo delante de la gente. Y tras una última mirada despreciativa, gira y se aleja, dejando un silencio abrasador a su paso. Lorena duda apenas un segundo antes de acercarse a la niña. Saca un pañuelo de su bolsillo y, de rodillas, comienza a secar con suavidad la mesa y las manos de Alicia. No es grave, a todos nos pasa, susurra, con una sonrisa que busca ser refugio. ¿Te ayudo? ¿Sí? Alicia la mira con sorpresa, como si no esperara amabilidad de nadie. Sus grandes ojos se llenan de un atisbo de alivio y, por primera vez, una tímida sonrisa brota en su boca, apenas un parpadeo. Daniel se aparta en silencio, murmurando un agradecimiento inaudible.
Cuando Lorena termina de limpiar y de cerciorarse de que Alicia esté bien sentada, siente una presencia tras ella. Rosa, la ama de llaves, observa con los brazos cruzados, su expresión mezcla de ternura y resignación. No deberías meterte en líos tan pronto, dice Rosa en voz baja, asegurándose de que nadie oiga. Teresa tiene ojos en todas partes. Por tu bien, haz tu trabajo y mantente al margen. Lorena no puede evitar responder. Pero no está bien lo que le hacen a la niña. Aquí, las cosas han sido así siempre. Las personas que preguntan demasiado no duran mucho. Rosa posa una mano en el hombro de Lorena. Si necesitas algo, me buscas. Pero prométeme que tendrás cuidado. Lorena asiente, pero vuelve la vista hacia el despacho cerrado, con su imponente escritorio. Algo dentro de ella ya sabe que no podrá obedecer en todo. Esa noche, mientras los murmullos de la cena se apagan y el eco de los pasos se diluye en los corredores, Lorena no logra conciliar el sueño. El lamento ahogado de Alicia, apenas perceptible, se cuela debajo de su puerta y cala hondo en su pecho. Se levanta sigilosamente y recorre los pasillos oscuros. Los retratos de antepasados parecen seguirla con la mirada. Desde una esquina semioscura del corredor, percibe movimiento. Matías Ortega, el jardinero, vigila desde la sombra. Sus ojos brillan en la penumbra, atentos pero distantes, como si supiera mucho más de lo que deja ver. En el despacho, una luz tenue se escapa bajo la puerta. Lorena se acerca, los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. A través de la rendija, oye la voz de Daniel, presionada pero firme por primera vez. No puede seguir tratándola así, madre. Alicia merece otra oportunidad, otra vida. Teresa responde con voz cortante, impasible. Tú no entiendes lo que se necesita para proteger a esta familia. Eres débil. Basta ya. Esto no es cuidado, es abuso. Un largo silencio. Teresa, finalmente, dice en un tono tan suave que hiela la sangre. Tendrías que recordar a quien le debes todo lo que tienes, Daniel. No olvides lo que pasó. Lorena, sin aliento, se aparta antes de ser descubierta, pero divisa la puerta del despacho entreabierta. Aprovechando el silencio, da unos pasos y mira adentro. El escritorio sigue allí, resguardado bajo llave, brillando al reflejo de la lámpara. Algo dentro de ella intuye que ese mueble esconde más de lo que aparenta. Lorena regresa a su cuarto, el eco de las discusiones retumbando en su mente. No puede borrar la imagen de Alicia, la tensión de Daniel, las palabras crueles de Teresa, ni la extraña complicidad silenciosa de Matías desde la sombra. Sabe que, apenas ha comenzado a descubrir los secretos del lugar, algo oscuro aguarda entre aquellas paredes. Y que ella no podrá mirar hacia otro lado. La luz dorada del amanecer apenas roza la alacena de la inmensa cocina, filtrándose entre cortinas pesadas. El murmullo de los cuchillos contra la madera llena aquel silencio expectante, mientras Rosa picaba verduras con la destreza de años y Lorena, recién llegada, peleaba con la cafetera. El aroma del pan tostado parecía aliviar el peso de la noche, pero en la mirada de Lorena había una inquietud imposible de descifrar del todo. Rosa la observó de reojo, dejando el cuchillo a un lado sin ruido. Anoche no dormiste, susurró con voz baja, como si la propia hacienda tuviera oídos. ¿Soñaste con algo que no te dejaba tranquila? Lorena titubeó, sus dedos jugueteando con el asa de la taza. Finalmente, se animó, no son sueños. Es, lo que vi en el pasillo, la forma en que la señora Teresa habló con Alicia. Rosa, esa niña le tiene miedo, y Daniel, él mira todo como si estuviera atrapado. Usted ha estado aquí mucho tiempo. ¿Siempre ha sido así? Rosa bajó la mirada, limpiando inútilmente las manos en el delantal. Este lugar guarda secretos que pueden destruir a quien los descubre, niña. No es bueno andar escarbando demasiado. Pero, hizo una pausa, buscando las palabras. Si tu corazón te pide proteger a alguien, escúchalo. No ignores lo que ves. Yo, intento hacer lo mismo, a mi modo. Lorena inspiró profundamente, agradeciendo en silencio la frágil complicidad que florecía entre ambas. ¿Ha pasado algo grave aquí?
Algo que todas prefieren no mencionar. Un portazo interrumpió la conversación. Matías apareció sin mirar a nadie, cruzando la cocina para servirse café. Sus pasos pesaban, como si arrastrara el pasado con ellos. Lorena aprovechó el momento. Matías, ¿usted recuerda el accidente de la señorita Alicia? He escuchado versiones diferentes. Matías frunció el ceño y tomó aire, incómodo. No conviene hablar de eso. Algunos recuerdos es mejor dejarlos dormir. Aquí, uno aprende a obedecer y callar, contestó, sin levantar la vista. Su tono era seco, definitivo, pero una sombra de temor le tembló en el labio. Rosa sostuvo la mirada de Lorena, advirtiéndole con silenciosa urgencia. Lorena no insistió, pero vio en la tensión de Matías la confirmación de sus sospechas. La lealtad de aquellos muros se sustentaba en el miedo. Cuando Matías salió, Rosa, apenas en un murmullo, se acercó más. Hace años, alguien se atrevió a levantarse contra la señora Teresa. Ninguno volvió a saber de ella. Es peligroso, Lorena, pero la niña Alicia necesita a alguien valiente. Yo, haré lo posible por ayudarte. Solo cuídate de sus ojos. Lorena asintió, sintiendo la soledad ceder ante la solidaridad cautelosa de la mujer. En esa cocina, entre cebollas y penas, nacía una alianza frágil y poderosa. El reloj del pasillo comenzó a marcar las 9. Los pasos firmes de Teresa resonaron desde el hall principal, recordando la autoridad absoluta que imperaba. La casa entera vibraba con la presencia ausente de la matriarca. Teresa había salido temprano, ordenando a todos evitar la oficina. Aquello, lejos de calmar el ánimo de Lorena, despertó su instinto. Alicia aún dormía y Yaño discutía en la galería con un abogado. Rosa tejía en la despensa, fingiendo no mirar. Lorena se acercó a la puerta de la oficina. La descubrió entornada, algo inusual en un espacio siempre custodiado bajo llave. El aire olía a papeles viejos y perfumes caros, el escritorio relucía con orgullosa soledad. Dudó, mordiendo el labio. Pensó en Alicia, en su mirada herida. Si existía alguna razón detrás de ese dolor, tenía la obligación de averiguarla. Empujó la puerta y entró sin hacer ruido, conteniendo la respiración. La sensación era fría, como si alguien la vigilara desde los retratos ancestrales colgados en la pared. Se dirigió al antiguo escritorio. Revisó los cajones laterales, solo papeles contables, lápices y sobres vacíos. Observó un compartimento con cerradura simple en el centro. Sin pensarlo, sacó la horquilla de su moño y, temblorosa, la introdujo en la cerradura. Bastaron unos segundos de presión para que se diera con un leve chasquido. Dentro, una pequeña caja de caoba. La abrió. Había cartas, documentos, y un sobresellado con lacre rojo, su nombre escrito con mano temblorosa, para Daniel, solo si la verdad puede salvar a nuestra hija. La caligrafía era femenina, elegante. Lorena supo de inmediato a quién pertenecía, la letra de la esposa muerta de Daniel, la madre de Alicia. Un estremecimiento recorrió su espalda. Rozó el sobre, notando el peso de algo más que papel, el peso de un secreto demasiado antiguo y demasiado peligroso. Dudas titilaban en su mente, pero el instinto le gritaba que debía llevárselo, leerlo, protegerlo. Un crujido en el piso la sacó del trance. Voces y pasos acercándose por el pasillo. El inconfundible taconeo de Teresa aceleró su pulso. Lorena escondió el sobre dentro de su delantal, asegurándose de que nada sobresaliera. Cerró con rapidez la caja y el cajón, lo más silenciosamente posible. La perilla giró. Teresa entró, su silueta recortada por la luz fría del corredor. Sus ojos, afilados como puñales, recorrieron el despacho y se posaron en Lorena sin disimulo. ¿Qué haces aquí? Este lugar no está para empleadas, su voz era miel envenenada. Lorena bajó la cabeza, buscando aire. Disculpe, señora. Vine a quitar el polvo antes de que regresara. El silencio se extendió, denso, hasta que Teresa se acercó, escrutando cada gesto. No tolero la desobediencia, Lorena. Todo lo que ocurre en esta casa me concierne. Recuerda, aquí,
Hasta las paredes ven y juzgan. Lorena asintió y esquivó su mirada, sintiendo las manos mojadas de sudor. Salió casi corriendo, la carta oculta como un secreto incandescente contra el pecho. Cuando Teresa se quedó sola, su expresión se endureció aún más. Revisó con precisión el escritorio, palpando la superficie. Satisfecha, por el momento, de no hallar nada fuera de lugar, suspiró con rabia sorda y se dejó caer en su gran sillón, su mente ya urdiendo nuevas precauciones. Mientras tanto, Lorena corrió hasta el patio trasero, respirando entre sollozos contenidos. Sacó el sobre de su delantal y lo sintió vibrar en la mano. No se atrevió aún a romper el sello. El miedo era mucho, el impulso de proteger a Alicia, aún mayor. A lo lejos, Matías la vio desde la sombra de los naranjos. Se acercó solo lo suficiente para que ella supiera que le vigilaba y, en su gesto, había una advertencia y una esperanza. Lorena comprendió que con ese papel sellado en su poder, una carta de una madre ya muerta, la batalla apenas comenzaba y el juego de secreto se volvía mortal. El viento de la mañana agitó las ramas, como si la hacienda intentara silenciarlo todo para siempre. Así se cerraba el primer acto, las piezas en posición, el peligro al acecho y la verdad, palpitando, lista para brillar o para destruir. Sí, Alicia, claro que puedes escoger la voz de la princesa, sonrió Lorena suavemente, sentada en la alfombra junto a la niña, ambas cubiertas por una manta floreada en el rincón menos transitado de la biblioteca. La tarde despuntaba, y entre las cortinas pesadas un filo dorado pintaba de calidez la fea casa. Alicia, con sus piernitas cubiertas por la falda del pijama azul, sostenía el cuento apretado contra el pecho. ¿Crees que la princesa tenga miedo de los monstruos?, preguntó Alicia, con la mirada fija en el libro, pero los ojos buscando los de Lorena. Lorena dibujó una sonrisa tranquila, acariciándole el cabello con ternura. A veces sí, pero hay cosas más valientes que el miedo. La princesa los enfrenta para cuidar a quien quiere. Y también para encontrar la verdad. Alicia se apretó más contra Lorena. El silencio se llenó de la voz cadenciosa de la joven, que continuó la historia, cambiando el timbre cuando era necesario. Afuera, un pájaro cantaba en la rama del árbol más cercano, como celebrando el regreso, diminuto y callado, de la alegría a ese rincón. Daniel, que se había detenido al umbral de la biblioteca llevándose la copa de brandy medio vacía a los labios, los miró. Nunca había visto tan relajada a Alicia. La forma en que le brillaban los ojos, la manera en que, con Lorena, sonreía sin timidez alguna. Daniel se acercó, inseguro, y fingió revisar unos papeles en el escritorio. Alicia, notando su presencia pretendida, levantó la voz: «Papá, Lorena cuenta historias mejores que las de la escuela». Algo en la risa de Alicia, ligera y verdadera, le devolvió a Daniel fragmentos de un pasado que había creído perdido. Recordó la última vez que su hija rió así, antes de que todo cambiara, antes del accidente. Observó a Lorena y, por primera vez, sintió fisuras en las certezas que le había inculcado Teresa. «Me alegra oírte reír, hija», dijo él, y su voz sonó sincera. «Tal vez, podría escuchar la historia con ustedes». Lorena lo miró, notando en su timidez un deseo genuino de reparar, aunque fuera un poco, su relación con Alicia. Ella asintió, y juntos continuaron la lectura. Pero mientras la historia llenaba de esperanza a la niña, Lorena pensaba en la carta escondida bajo la falda. Sintiendo el temblor de la letra, anhelaba un momento sola para intentar descifrarla. Cuando Daniel salió, Lorena abrió el doblez. Alcanzó a leer una frase entre líneas temblorosas: «Tengo miedo por Alicia». Antes de continuar, el crujir de la puerta la sobresaltó. Escondió la hoja contra el pecho, apretando los labios. Era solo Alicia reclamando su historia. En ese instante, por primera vez, el miedo de la carta se fundió con el coraje silencioso que Alicia despertaba en ella. La atmósfera había cambiado. Ahora más que nunca, Lorena supo que su papel no era solo el de servir. Casi no habían pasado 2 horas cuando, mientras salía de la biblioteca, una sombra interrumpió el calor de su corazón. El perfume inconfundible de gardenias anticipó la llegada de Teresa. «Deberías recordar cuál es tu lugar, Lorena», susurró la señora con voz gélida.
Una muchacha como tú, jugando a la niñera, siempre termina recordando dónde duerme. No olvides que tu trabajo aquí es hacerte invisible, no indispensable. Lorena sostuvo la mirada, sintiendo la presión en el estómago, pero se obligó a no bajar la vista. Teresa, impecable en su vestido azul petróleo, señaló la escalera con gesto imperioso. Cuida tus pasos. En esta casa todos los vemos. Lorena tragó saliva y echó a andar con la cabeza erguida. Al girar por el corredor, vio a Matías barriendo distraídamente cerca de la galería principal. El viejo apenas alzó la vista, pero sus ojos mostraron una chispa urgente. Se inclinó, barriendo con más fuerza junto a la pared del retrato familiar. Hay secretos que pesan más que la piedra, hija, musitó, apenas audible. Si tienes buen oído y mejor valor, a veces las paredes hablan, y los cuadros esconden cosas que no soportan la luz. Lorena se detuvo junto a él apenas un instante. ¿Qué quiere decir, Matías? El hombre musitó en voz aún más baja, fingiendo limpiar una mancha. Busca donde nadie limpia. Lo importante siempre se guarda en el corazón de la casa. Mira el cuadro grande, el de la sala. Hay memoria en la madera y cosas pequeñas que pueden cambiarlo todo. No dejes que te vean, niña. Sintió una ráfaga de vértigo. Miró de reojo la amplia pintura ancestral que presidía la entrada. Teresa, a pocos metros, hablaba en voz baja por teléfono, lanzando miradas cada vez menos discretas hacia ella. Lorena supo que la vigilancia había escalado. Se sentía la presa en una cacería silenciosa. La soledad era pesada, pero ver a Matías la llenó de fuerzas. Por él y por Alicia, debía arriesgarse. Esa noche el corredor era un túnel de sombras. Todos dormían, o eso deseaba creer Lorena, cuando salió de su cuarto con el corazón en la garganta. Los pasos amortiguados por la alfombra no le impedían sentir el ritmo frenético de su pulso. Ya frente a la pintura, la observó detenidamente, un retrato antiguo, enorme, de los fundadores de la familia. Buscó con la lámpara de bolsillo entre los marcos carcomidos, recordando las palabras de Matías. Sus dedos tantearon la parte posterior, debajo de las capas de polvo. Algo áspero se enganchó en su uña, una pequeña cinta negra pegada a la madera. Tiró con cuidado y apareció una diminuta bolsa plástica. Dentro, un USB plateado descansaba, frío como el miedo. Sintió el golpe del descubrimiento en todo el cuerpo. ¿Qué diablos contenía? Pensó rápidamente, guardarlo, ocultarlo antes de que alguien bajara. Hizo un nudo doble en la bolsa con gesto nervioso, escondiéndola en el dobladillo del vestido. Un ruido repentino rompió el silencio. La silueta de Daniel se recortó en la penumbra, bajando por la escalera con paso provisorio. ¿Lorena? ¿Qué haces aquí a estas horas? Respirando hondo, intentó parecer serena, colocando de nuevo la pintura en su sitio. Perdón, señor Daniel. Alicia tuvo una pesadilla. Bajé por un vaso de agua. Los ojos de Daniel buscaron los de Lorena. Ella percibió la desconfianza pero también la compasión titilando en su gesto cansado. Mamá no quiere que vagues de noche. Vuelve a tu cuarto, por favor. La voz era suave, pero oculta la urgencia de quien teme por alguien más. Lorena asintió. Mientras subía, sintió el peso de la carta escondida en su ropa, el temblor del USB en la mano sudada y, por primera vez, el verdadero peligro a punto de descubrirse. Nadie podía confiar en nadie. Pero Alicia la necesitaba. Y ahora, tenía pruebas, si lograba mantenerlas a salvo. Rosa revisó la puerta una vez más antes de sentarse junto a Lorena frente a la computadora del despacho, un resquicio del antiguo señor Salvatierra convertido ahora en centro de vigilancia bajo la supervisión de Teresa. Lorena sostenía con mano temblorosa la memoria USB que había encontrado cuidadosamente escondida detrás del cuadro polvoriento en el pasillo. El silencio entre ambas era espeso, cargado de esa expectativa amarga que deja el miedo mezclado con la esperanza. ¿Estás segura de que quieres ver esto? Susurró Rosa, intentando que su voz no titubeara. Lorena no apartó la mirada de la pantalla. Llevo días preguntándome si tanta muerte y sufrimiento son culpa o casualidad.
Si hay algo que pueda hacer para proteger a Alicia, aunque me cueste todo. No puedo mirar a otro lado, Rosa. Con un clic, la pantalla cobró vida. El cursor danzó entre carpetas hasta que una, nombrada inofensivamente Invierno 23, reveló una serie de grabaciones. Lorena apretó con fuerza el respaldo de la silla al seleccionar la primera. Apareció Teresa, impecable, frente a Matías en el invernadero. La cámara, estática y lejana, no podía silenciar el temblor en la voz de Matías cuando le decía: «Por favor, doña Teresa, la niña no tiene la culpa», pero ella, firme, casi sin pestañear: «Ya sabes lo que te espera si olvidas de quién es este lugar». Avanzaron varios minutos de silencio incómodo, hasta que una nueva grabación mostró a Alicia, sola en la escalera, mientras Teresa detenía a Daniel con una conversación trivial y miraba por sobre su hombro hacia la niña. De pronto, Matías entró en cuadro, pálido, con la mirada baja. Y en ese instante, Lorena y Rosa comprendieron: la caída no había sido un accidente. El forcejeo entre Matías y la pequeña, la amenaza muda que se convertía en acción bajo la sombra de la matriarca. «Dios mío», susurró Rosa, llevándose una mano temblorosa a los labios. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lorena no pudo hablar al principio. Su corazón latía con tal fuerza que sentía que todos en la mansión podían oírlo. Esto es una condena. Pero también es la única salvación de Alicia. Si callamos, somos cómplices. El dilema pesó un largo momento. Sabían lo que significaba enfrentarse a Teresa, lo que había hecho en el pasado con quienes osaban cuestionar su autoridad. Rosa bajó la mirada. «Si la enfrentas tú sola, te destruirá». «No estoy sola», replicó Lorena, voz baja pero decidida. «No mientras tú, Matías, y hasta Daniel sigan aquí. Pero si el precio es perder este trabajo, incluso arriesgarme más, lo pagaré. Por la niña». Rosa suspiró, resignada. «Déjame ayudarte. De algún modo. Entre las dos será más fácil protegerla. Yo tengo mis propios secretos, y quizá, esta vez, sea hora de romper el silencio». Apagaron la computadora y se miraron a los ojos, compartiendo el miedo, pero también una determinación recia, de esas que solo surgen en los momentos definitivos. Sin saberlo, los pasos discretos de Matías resonaron en el pasillo, otras sombras escuchaban y el círculo de lealtades estaba a punto de cambiar para siempre. Lorena se deslizó por el corredor hacia el cuarto de Alicia. La niña estaba despierta, los ojos grandes y atentos, sin el libro de cuentos sobre las rodillas como otras noches. Sin palabras, Lorena se sentó en la cama y le acarició suavemente el cabello. «Alicia, voy a hacerte una promesa. Pase lo que pase, yo voy a cuidarte. Nadie, nunca más, va a poder hacerte daño mientras yo esté aquí. Lo juro». Los ojos de la niña se humedecieron, pero asintió con una fe inquebrantable. «¿Por qué eres tan buena conmigo, Lorena?», preguntó en voz bajita. Nadie le lleva tanto la contraria a la abuela. La puerta se abrió bruscamente. Daniel apareció, el rostro tenso, la mandíbula apretada. Lorena se levantó enérgica, dispuesta a enfrentar la tormenta. «¿Qué está pasando aquí?», demandó Daniel, mirándola con mezcla de sospecha y agotamiento. «He notado demasiadas idas y venidas. Quiero saber qué trama». Lorena sostuvo su mirada, sin titubear. «Estoy haciendo lo que usted debería haber hecho hace tiempo, proteger a su hija de la única persona realmente peligrosa en esta casa. Sé lo de la carta y ahora también sé lo de las grabaciones. No puedo quedarme de brazos cruzados». El ceño de Daniel se frunció aún más. «¿De qué hablas? Eres solo una empleada, Lorena. No tienes idea de los sacrificios que he tenido que hacer. No más excusas, señor Daniel». La voz de Lorena, contenida pero rebosante de determinación, cortó la distancia entre ambos. «Usted también es víctima de su madre, pero si sigue permitiendo que aterrorice a su hija, entonces será cómplice. Tiene que decidir, ¿se va a poner del lado de Alicia o seguirá bajo el yugo de Teresa? Hay pruebas. Y yo estoy dispuesta a usarlas, aun si eso me cuesta el trabajo. O algo peor».
Daniel miró a Alicia, tan frágil y expectante, y algo en sus hombros pareció encogerse. Se dejó caer en la silla junto a la ventana, los ojos cubriéndose con las manos, en ese gesto antiguo de quien ha perdido demasiadas batallas consigo mismo. Tú no sabes lo peligrosa que es, Lorena. No es solo el dinero o la herencia. Hay más. Ella nunca va a dejar el poder tan fácil. Entonces habrá que arrebatárselo, contestó Lorena, suave pero implacable. Pero necesito su ayuda. No le pido que la enfrente solo, sino que lo haga por su hija. Lo único que le pido es valor. Un largo silencio se impuso en la habitación. Alicia, inmóvil, miraba a su padre con lágrimas en los ojos. Daniel, quebrado, parecía debatirse en un laberinto de culpa y miedo. Finalmente, murmuró. Si algo le pasa a Alicia, yo no me lo perdonaría jamás. Justamente por eso, dijo Lorena. Usaremos las cartas, las grabaciones. Matías y Rosa quieren ayudarnos. Pero si nos rendimos ahora, Teresa ganará para siempre. Díganos, ¿está con nosotras? Las palabras quedaron flotando en el ambiente mientras Daniel, aún tembloroso, asintió débilmente. Al salir del cuarto, Lorena se sintió distinta. Era como si cada paso la separase de la joven asustada que, semanas atrás, aceptó este trabajo en busca de un futuro mejor. Ahora, el miedo era un fuego que la impulsaba hacia adelante. Pero en ese mismo momento, escondida tras la esquina del pasillo, una figura escuchaba la conversación con fría atención. Teresa esbozó una sonrisa imperceptible, los labios apretados. Ella también había aprendido a sobrevivir entre secretos. Y no iba a permitir que una extraña destruyera lo que había construido a lo largo de toda una vida. La noche envolvió la hacienda en un susurro de amenazas veladas y juramentos silenciosos. Lorena, apoyada por Rosa y Matías, había cruzado una frontera de no retorno. El enfrentamiento directo con Teresa era inminente y ahora todos sabían que en esta guerra nadie podía salir ileso. Mientras Alicia dormía por fin, abrazada a la promesa de su protectora, afuera en el corredor los engranajes del peligro comenzaban a girar con una cadencia inexorable. Y en un cajón bajo llave, las cartas y la memoria USB, como testigos mudos, aguardaban el día en que toda la verdad saldría a la luz. La habitación de Teresa huele a laca y a perfume caro, pero el ambiente es tan denso como el aire antes de una tormenta. Apoyada sobre su escritorio, con las manicuras perfectas apretando el marco de una foto antigua, observa cada superficie con ojos helados. El cajón donde solía ocultar cartas valiosas y documentos parece haber sido forzado, muy levemente, casi invisible, pero Teresa lo nota todo. Reprime un gruñido amargo y llama, alzando la voz con ese tono frío que puede helar la sangre. Lorena aparece primero, desconcertada pero erguida. Se seca discretamente las manos en el delantal y se mantiene a prudente distancia, aunque por el brillo de sus ojos es evidente que no tolera la hostilidad. ¿Por qué tocaste mi escritorio?, interroga Teresa, sin rodeos ni tiempo para fingir amabilidad. Yo no, señora, yo solo entré a limpiarlo, como siempre, responde Lorena. Un leve temblor en la voz, no está dispuesta a ceder, pero sabe el peligro de una guerra abierta. ¿Y viste algo fuera de lugar?, insiste Teresa. Quizás alguien dejó caer algo, o movió papeles, ¿no? Lorena niega despacio. Todo estaba igual. Por el pasillo aparece Matías, deteniéndose en seco cuando la ve. Teresa afila la mirada, sus sospechas giran como cuchillas. Matías baja los ojos, sudando. Un segundo después Daniel entra también, la tensión en la casa lo ha llamado como un imán inevitable. ¿Me explican entonces quién ha estado husmeando donde no debe? Teresa clava la mirada en Matías. Tú, que siempre andas cuidando lo que no te pertenece. Matías tartamudea. Yo solo vine a traerle el sobre que pidió la otra noche, señora. No toc. Cuidado, Matías, su voz es tan baja y venenosa como el silbido de una serpiente. No querrás que los demás recuerden ese asunto del otro lado del río, ¿no? O que la policía reabra viejas heridas.
El temblor de Matías se convierte en algo visible, sus manos apretando la visera de la gorra que siempre usa en el jardín. Daniel, nervioso, se adelanta. Mamá, por favor, no lo envuelvas en tus problemas. Ha trabajado aquí toda la vida, jamás. Teresa le lanza una mirada homicida. No sabes guardar silencio, Daniel. Ni siquiera después de tantos años. No te imaginas lo que está en juego. Si alguien intenta destruir esta familia, juro que lo voy a hundir con mis propias manos. Los músculos en la mandíbula de Daniel se tensan. Lorena, por su parte, siente en la espalda el sudor frío del verdadero pánico. La casa, silenciosa, tiembla como si la amenaza flotara en el aire. Teresa marca el paso, la dueña absoluta de la tensión. Nadie puede con ella, nadie puede más. Alguien golpea la puerta principal con insistencia seca. Todos se sobresaltan. El siguiente capítulo del tormento llega vestido de traje y corbata oscura. Fernández, el abogado consagrado a la fortuna Salvatierra. Asoma la cabeza bajo la admonición de Teresa y frunce el entrecejo con una cortesía forzada. Señora Salvatierra, usted pidió que revisáramos los papeles del testamento, los nuevos anexos del fideicomiso. Fernández, pase. Teresa le señala el salón. Nos acompaña mi hijo y, lamentablemente, la señorita Méndez, que se ha vuelto parte del escenario. Supongo que no le molestará presenciar estos asuntos, ¿verdad, Daniel? El sarcasmo es apenas velado. Daniel rehúsa contestar. Teresa le corta cualquier posibilidad de protesta con un solo gesto y vuelve a centrar la atención en su abogado, depositando sobre la mesa una carpeta gruesa. Su broche destella con la luz, metálico y frío. Fernández revisa los documentos. Teresa, con dulzura fingida, desliza un comentario venenoso. Recuerde que ciertas personas, por humildes que parezcan, pueden tener intereses ocultos. No sería la primera vez que una empleada busca algo más que trabajo honrado. Las palabras se clavan con saña en Lorena. Daniel, rojo de impotencia, toma aire. Fernández, explíquele a mi madre que Lorena no es ninguna cazafortunas. Ha estado cuidando a mi hija mucho mejor que la propia familia. Tus emociones nublan tu juicio, Daniel. Teresa apenas se inmuta. Por eso tu esposa se detiene en seco, como si el nombre de Alicia la hubiera traicionado. Un silencio se instala de golpe. El abogado baja la mirada, consciente de las corrientes subterráneas que lo arrastran. Daniel rompe el mutismo, voz baja, casi derrotada. ¿Cuántas veces vas a convertir nuestro dolor en moneda de cambio, mamá? Teresa le responde con hielo. Todas las veces que sea necesario para proteger lo nuestro. Daniel se aleja del grupo, abrumado. Lorena, siguiendo su impulso, lo alcanza en la biblioteca, donde la penumbra y el polvo parecen más compasivos. No tiene derecho a hablarte así, susurra ella, tocando su brazo apenas. Él se quiebra, por fin. Es que ya no sé qué está bien o qué está mal aquí. Hay algo podrido, y siento que si sigo callando voy a terminar como mi padre, aplastado bajo el peso de los secretos de esta casa. Hay cosas que yo también temo entender, admite Lorena. Pero es peor el silencio. Daniel la mira, los ojos húmedos, vulnerables. Si todo esto explota, ¿tú te quedarías a mi lado? Por un momento, la promesa de un amor imposible es la única luz en la tormenta. El día transcurre con la incomodidad de una herida abierta. El ritmo del servicio es tenso, todos huyen de la mirada fiera de Teresa. Cuando cae la tarde, Matías se aproxima a Lorena mientras ella prepara la merienda de Alicia. Señorita Lorena, ¿puede venir un momento al cobertizo? La voz de Matías es apenas un susurro, cargado de urgencia. Ella lo sigue, cruzando el jardín entre las sombras. Dentro, Matías se sacude el miedo y el silencio de años. Usted buscaba respuestas. Yo vi a la señora Teresa, la noche en que Alicia tuvo el accidente. La escuché amenazar a la señora Alicia. Le dijo que si interfería, la haría desaparecer de la familia. Al poco rato todo pasó. Lorena siente el corazón golpearle el pecho. ¿Por qué no lo dijo antes? No sabe usted cómo es esa mujer, Matías habla con las manos.
Saca del bolsillo una pequeña llave y se la pone en la mano. Abajo, en el cuarto de la caldera, detrás de la tercera losa, hay una caja. Ahí está lo que guardé esa noche. Papeles, un anillo, incluso algo sobre la cámara que tenía don Daniel en su despacho. Lorena asiente, el peso de esa llave ardiendo en su mano. Sabe que lo que encuentre ahí puede destruirlo todo. Matías, usted me está dando más que pruebas, susurra. Me está confiando su vida. Él baja la cabeza, derrotado y aliviado a la vez. Quizás así, por fin, alguien haga justicia. Mientras Lorena regresa a la casa con la llave oculta, el cielo parece más oscuro que nunca. Sabe que está demasiado cerca de la verdad y el peligro se siente más real que nunca. El silencio en la biblioteca es pesado, cortante. Apenas el tic nervioso del reloj en la pared acompaña la respiración contenida de los presentes. Lorena, con las manos trémulas, despliega sobre la mesa la carta que acaban de recuperar del viejo escritorio. Rosa cierra la puerta y deja caer el pestillo, asegurándose de que nadie la sorprenda. Daniel se sienta lentamente, los ojos clavados en el sobre. La cera rojiza del lacre rota, el papel amarillento entre sus dedos. Rosa apoya una mano callosa en el hombro de Daniel. Está bien, muchacho. Sé valiente ahora, por Alicia. La luz mortecina revela el temblor en la mandíbula de Daniel cuando comienza a leer. Sus labios se mueven al principio apenas, murmurando las primeras palabras, y conforme avanza el contenido la incredulidad da paso a la devastación. Sus manos aprietan el papel, como si fuera una tabla en un mar agitado. No puede ser, musita, y Lorena logra percibir cuán profundo le ha herido el texto. Mi madre. Ella, las lágrimas luchan en sus mejillas, pero Daniel se niega a soltar la carta. Todo este tiempo creyendo que el accidente de Alicia fue mi culpa. Pero fue Teresa. Mi propia madre. Lorena, con la voz quebrada pero decidida, alcanza la mano de Daniel. Ahora entiendes por qué tenía que enseñártelo. No podemos dejar que Alicia siga sufriendo. Ni tú. Pero Daniel sacude la cabeza, apartándose. ¿Y qué podemos hacer? ¿Quién me va a creer? Ella lo controla todo. Va a negar cada palabra y hasta podría destruir esta carta. No si la enfrentamos juntos, interrumpe Rosa, la mirada encendida con una determinación inesperada. No solo tenemos esa carta. Matías todavía guarda la llave de lo que pasó esa noche. Y tú eres el único que puede enfrentarse a Teresa, Daniel. El peso del linaje lo endereza con esfuerzo. Daniel respira hondo, limpiándose el rostro. Si esto es cierto, y todo indica que sí. Yo no voy a callar más. Nadie va a volver a hacerle daño a mi hija. Lorena asiente y acerca el pequeño USB que han descubierto poco antes, oculto tras el cuadro polvoriento. Aquí está lo otro. El video. Si lo mostramos junto con la carta, será mucho más difícil para ella negarlo. Matías nos ayudará, Rosa testificará. Solo falta proteger a Alicia. Se escuchan pasos lejanos en el pasillo, una amenaza difusa. Rosa asiente y toma el USB. Yo misma me encargo de Alicia. La escondo en la capilla, nadie entra ahí desde el último funeral. Ustedes busquen a Teresa. Yo traeré a Matías cuando sea el momento. Lorena toma la mano de Daniel. Siente su miedo, pero también la chispa recién nacida de la dignidad que renace. No estamos solos, Daniel. Si tú no tienes miedo, yo tampoco. Lo haré. Por Alicia. Por todos los años de silencio. Por ti, Lorena. Cuando salen de la biblioteca, la noche parece oprimir aún más la casa. Pero ya nada los hará retroceder. En el despacho, la alargada figura de Teresa surge frente a la ventana, recortada contra la lluvia que comienza a caer sobre la hacienda. Sus dedos acarician distraídamente el escritorio, cuando Daniel y Lorena entran. Tras ellos, Rosa y Matías esperan, firmes y silenciosos. El ambiente en la estancia está cargado, casi irrespirable. Así que por fin han decidido cobrarme cuentas, dice Teresa sin darse la vuelta, su tono gélido, controlado.
Me preguntaba cuánto tardarían en encontrar esa maldita carta. Daniel avanza, el rostro de piedra aunque la voz se quiebra por la emoción. ¿Por qué, madre? ¿Por qué hiciste algo así? Teresa se vuelve lentamente. Su mirada, filosa, recorre uno a los presentes. ¿Crees que este teatro va a cambiar algo? Siempre has sido débil, Daniel. Por eso tuve que proteger a esta familia de ti. Lorena pone la carta sobre el escritorio, al alcance de Teresa. No puede seguir negándolo. Usted provocó el accidente de Alicia. Su nuera lo supo y la mató el silencio. Ya basta. Teresa observa la carta sin tomarla, su boca se curva en una sonrisa amarga. Esas son palabras de una mujer enferma y despechada. Nadie va a creerte, criada. Pero Rosa se planta a su lado, erguida y férrea. Yo vi cómo trataba a su nieta. Yo escuché los gritos esa noche. No soy la única. Matías también estuvo allí. Matías, hombre de pocas palabras, asiente débilmente. Usted me amenazó, señora. Si abría la boca me quedaba sin casa, sin vida. Daniel conecta el USB a la computadora y, en la pantalla, la imagen temblorosa muestra a Teresa sujetando a Matías por el brazo, su voz en el audio, cruel, clara: si vuelves a decir una palabra de lo que viste, tu tumba será en esta tierra. Yo decidiré cuándo y cómo. La tensión en la sala crece, Teresa palidece apenas, pero se recompone de inmediato. Eso no prueba nada. Saben perfectamente que todo esto puede ser manipulado. Incluso tú, Daniel, sabes que no eres capaz de enfrentarte a tu propia madre. Pero Daniel, flanqueado por Lorena, no titubea. He callado demasiado tiempo. Su poder se terminó aquí. Alicia y yo merecemos la verdad. Teresa, viendo cómo pierdes el control, se abalanza hacia la carta, intentando rasgar la evidencia. Pero Lorena la detiene, sujetando su muñeca firmemente. No más, señora Teresa. Ya no puede destruir nada ni a nadie más. Los ojos de Teresa despiden un odio frío, pero ahora hay rastros de miedo. Se gira hacia Rosa, buscando aliados. ¿De verdad vas a arruinar esta familia, Rosa? Fui yo quien te recogió de la calle, quien alimentó a tus hijos. Rosa la mira de frente, imperturbable. A usted le debo la comida, pero a la niña le debo la verdad. La estancia se llena de un silencio absoluto. Por primera vez, Teresa parece pequeña, acorralada por los mismos criados que a lo largo de su vida atemorizó. ¿Qué buscan con esto? Teresa suplica, la dignidad hecha añicos. ¿Dinero? ¿Venganza? Justicia, responde Lorena, mirando a Daniel. Y paz para Alicia. Teresa, viendo ya imposible la salida, arrastra los pies hacia la puerta. La autoridad que siempre envolvió cada uno de sus movimientos se disuelve. Antes de irse, lanza una última amenaza. No han ganado nada. Ninguno de ustedes saldrá de este lugar con vida si me desafían. Las palabras se disipan en la estancia como veneno. Daniel, sin embargo, parece por fin liberado del yugo. Sabe que la batalla final será feroz, que Teresa, en su desesperación, aún puede hacer mucho daño. Pero esta noche, el silencio se ha quebrado. Todas las pruebas están sobre la mesa: la carta, la confesión encubierta, la grabación demoledora. Sin embargo, en ese instante, el futuro se siente más incierto y peligroso que nunca. Afuera, la lluvia arrecia contra los cristales. Lorena mira a Rosa y a Matías, percibiendo el miedo pero también la esperanza naciente. Mientras, Teresa desaparece en los corredores, la sombra del escándalo creciendo con cada paso. Y es entonces cuando Daniel, exhausto, se derrumba en una silla, la mirada perdida. ¿Y si no basta? ¿Y si todo esto no alcanza? Susurra, la desesperación mordiéndole el alma. Lorena, aún firme, le toma la mano. No nos detendremos. Aunque todo parezca perdido, aún queda una última verdad por revelarse. Así, la tormenta ruge afuera, y la mansión Salvatierra queda sumida en una calma tensa y peligrosa, a la espera del día en que todas las máscaras, por fin, caerán.
La puerta del gran salón retumba al cerrarse. Teresa, erguida como una estatua, observa a Daniel con la mirada helada. La tensión es tan densa que apenas se puede respirar. Daniel, por primera vez frente a su madre, no baja la cabeza. A su lado, Lorena mantiene la mano sobre el hombro de Alicia, dándole la poca paz que le queda. ¿De verdad vas a permitir que esa muchacha arruine todo? Escupe Teresa, señalando a Lorena como si fuera una plaga. Daniel se endereza y saca de su chaqueta un sobrelacrado y una pequeña memoria USB. La cara de Teresa se tensa al instante, apenas perceptible, pero obvia para quienes llevan años viviendo bajo su sombra. Esto es lo que has ocultado todo este tiempo, dice Daniel, alzando primero la carta y luego el USB. Todo está aquí. La carta que mamá escribió antes de morir y las grabaciones de las cámaras, las que creíste destruidas. A Teresa le tiembla la quijada. Se le escapa un suspiro, mezcla de rabia y miedo. No sabes lo que dices, hijo. Han manipulado tu percepción. Esa carta podría haberla escrito cualquiera. Y esas grabaciones, sabes bien que se editan fácilmente. ¿Vas a tirar tu vida y la de tu hija por verdades inventadas? Lorena, respirando hondo, da un paso adelante. La verdad siempre sale. Usted misma lo enseñó con cada injusticia que cometió. Ya no puede esconderse. Teresa gira en seco, le clava la mirada. ¿Y tú? ¿Quién te crees? Aquí no tienes voz. Solo eres una criada impertinente. Pero Rosa se interpone, firme, digna, como si de pronto años de miedo se dieran espacio a la dignidad. Se acabó, señora Teresa. Nadie más va a callar por usted. Ya no tiene poder aquí. Teresa se abalanza sobre Lorena, los ojos desorbitados, pero el resto del personal, hasta el silencioso Matías que observa desde el vano de la puerta, se interpone, creando una barrera. Daniel recoge a Alicia en sus brazos. Váyase, madre. Por el bien de todos. Ella retrocede, vencida, descosida por dentro. En ese instante entra Fernández, el abogado de la familia, acompañado por Rosa que lo había hecho llamar. El silencio es completo, todos los ojos sobre Teresa. Ella, antes reina indiscutible del dominio, ahora se ve sola, sin eco, sin aliados. Fernández deposita una presencia tranquila pero firme. He recibido copia de la carta y todo el material audiovisual. Nos reuniremos en privado para tomar medidas inmediatas. Teresa sale de la estancia dejando tras de sí el temblor de una caída que solo acaba de empezar. Daniel se derrumba en una silla con Alicia aún en sus brazos. Por primera vez, nadie teme pronunciar la verdad, la matriarca ha perdido. El despacho de la casa se llena de susurros contenidos y respiraciones entrecortadas. Fernández abre la reunión formal mientras Teresa, entre encorvada y desafiante, se sienta al extremo de la mesa. Señora Salvatierra, comienza Fernández, hemos examinado pruebas concluyentes, la confesión escrita de su nuera y las grabaciones de seguridad. Los testimonios de Rosa, Matías y la propia señorita Méndez confirman los hechos. Daniel, decidido, la mira de frente. Ya no permitiré que manipule nuestras vidas. Exijo que quede claro, no tiene autoridad sobre mi hija, ni tampoco sobre mí. No solo por lo que le hizo a Alicia, sino por años de miedo y abuso. Teresa intenta interrumpir, pero Fernández la silencia con un gesto. Basta, señora. El bienestar de Alicia debe ser resguardado. Las evidencias muestran un patrón de hostigamiento psicológico, negligencia y abuso de poder. Alicia, aferrada a la mano de Lorena, levanta la voz por primera vez. Abuela, tú me hiciste daño. Ya no quiero tener miedo. Matías, temblando, toma coraje, yo vi cómo manipuló las cámaras, cómo ordenó a la enfermera mentir sobre el accidente de la niña. Me obligó a callar, bajo amenazas. Pero no más. Fernández asiente, anotando. El Tribunal de Familia será informado en las próximas horas. Teresa Salvatierra, de ahora en adelante ni custodia ni intervención sobre los bienes en disputa. Daniel retoma la tutoría legal inmediata de Alicia y, por sugerencia del fiscal,
el cuidado directo recae en la señorita Méndez hasta que se resuelva judicialmente. Teresa vuelve a murmurar, derrotada, sintiendo como hasta el aire pareciera empujarla fuera de ese mundo que creía suyo. Una lágrima furtiva resbala por su mejilla, pero nadie se acerca a consolarla. La pequeña reunión se disuelve en un murmullo de alivio contenido. Rosa se lleva a Teresa, que camina como si flotara, perdida en su propio castillo de mentiras. En el corredor, Lorena sostiene todavía a Alicia, que tiembla como una rama bajo la lluvia. Daniel se aproxima con la gratitud rota en la mirada. No tengo cómo agradecerte, susurra, la voz quebrada. Lorena le acaricia el pelo a Alicia, hablando bajo. La verdad tenía que salir, aunque doliera. Ahora empieza la sanación. Alicia, que no soltaba ni una palabra sin antes mirar a su abuela, ahora mira a Lorena con los ojos humedecidos, pero deja pintar en los labios una pequeña sonrisa de alivio. Rosa y Matías, desde la puerta, se miran cómplices. Por fin, murmura Rosa, la casa podrá respirar. Matías asiente. Tal vez algún día deje de pesar el pasado. Daniel, inseguro pero decidido, se acerca un poco más a Lorena. Nadie había tenido el valor de enfrentarla así. Hace una pausa, busca sus ojos. No solo salvaste a Alicia, también me recordaste quién soy. Lorena siente un estremecimiento, mezcla de reparación y esperanza. Ahora todos podemos ser libres, Daniel. Incluso tú. El silencio es reparador, cargado de promesas nuevas. Alicia extiende la mano, buscando la de su padre y la de Lorena al mismo tiempo. Los tres permanecen juntos, el primer destello de calma apoderándose del ambiente. Teresa, desde una ventana alta, observa la escena. Para ella, la casa retumba vacía, pero para los demás, finalmente, el hogar se comienza a reconstruir. En la cocina, Matías limpia tranquilamente la vieja lámpara, el gesto, mínimo pero simbólico, el peso de los secretos empieza a disiparse. Rosa, preparando una bandeja de té, se la acerca a Lorena y Alicia. Va a costar sanar, pero lo importante ya pasó, dice, sirviendo una taza a cada una. Daniel sonríe, tímidamente. Esta casa ya no será un lugar de miedo, sino de protección. Alicia, abrazada a Lorena, asiente. Un tenue rayo de luz inunda el pasillo. Por fin, se vislumbra un futuro distinto en la hacienda Salvatierra, donde los fantasmas pierden fuerza y el amor, poco a poco, se atreve a entrar. El cielo se tiñó de tonos carmesí y oro cuando Lorena salió al jardín trasero, donde Daniela aguardaba impaciente bajo la sombra de los naranjos en flor. El aire era cálido, pero en el ambiente flotaba una mezcla de nerviosismo y esperanza. Daniela observó llegar, carraspeando ligeramente antes de tomar valor. Lorena, aún con vestigios de melancolía en el rostro, se detuvo a unos pasos de él. Durante semanas, no, quizá desde el primer día, había sentido la intensidad del lazo que ambos tejían con cada secreto descubierto y cada herida compartida. Daniel la miró, sincero. Lorena, quisiera decir tantas cosas, pero después de todo lo que pasó, solo una importa ahora. Gracias a ti mi hija está a salvo, y yo también. Lo supe desde que leí aquella carta, la carta que lo cambió todo, que los secretos pueden acabar, pero solo si alguien es valiente. Ese alguien has sido tú. Lorena tragó saliva, intentando que su voz no temblara. No fue solo el valor, Daniel. Fue la esperanza de que aquí podían hacer algo distinto. Y verlo en ti, en Alicia, me convenció de quedarme a luchar, aunque temiera el precio. Él dio un paso, temeroso pero decidido. El sol de la tarde dibujaba luces en su rostro cansado y vulnerable. Me he negado muchas cosas, Lorena. Entre ellas, la posibilidad de amar de nuevo. Al final aprendí que el amor también es secreto, pero uno que se revela con actos, no solo palabras. Por eso, si tú quieres, quédate. Construyamos juntos un hogar, sanemos las viejas heridas, las de Alicia, las mías, las tuyas también. Una emoción ligera y honda vibró entre ambos. Lorena cerró los ojos por un momento y, al abrirlos, los tenía limpios de temor. Y si el hogar está hecho de verdades, Daniel, entonces sí,
Me quedo, esta vez no como quien cuida la casa de otros, sino como alguien que la defiende y la ama. Justo entonces, la melodía de risas interrumpió el silencio. Desde la terraza, Alicia, con el brillo de la infancia recuperada en los ojos, rodaba su silla con Rosa y Matías detrás. «Papá, ¿vas a enseñarme a plantar los limoneros esta vez?», preguntó, ansiosa, mientras Rosa la ayudaba a bajar los escalones. Daniel sonrió ancho, Lorena sintió lágrimas de alegría. «Sí, hija, nos espera mucho trabajo juntos. Somos familia». Matías, menos hosco, carraspeó y dijo, «El huerto necesita nuevas manos y nuevos corazones». Se sentía más ligero, la culpa de años de silencio rota al fin por justicia. Rosa, emocionada, abrazó a Lorena con complicidad. «Te lo dije, niña. Aquí las cosas cambian si hay quien las remueva». Lorena inclinó la cabeza, agradecida. «Gracias, Rosa. Sin ti, sin todos ustedes, no lo habría logrado». Una brisa suave agitó el jardín. Daniel se acercó a Lorena y tomó su mano. Los tormentos del pasado no podían desvanecerse por completo, pero en ese instante, la promesa era clara, el amor podía nacer incluso en tierra marcada por el dolor. Alicia se unió al círculo, y los 5 compartieron una risa sencilla. Por primera vez, la hacienda Salvatierra parecía un lugar seguro. Mientras tanto, por la ventana del despacho, una silueta solitaria observaba la escena. Teresa, envejecida y sola, llevaba en las manos una carta con el sobre abierto y arrugado. Era la confesión de su nuera, dejada esa mañana sin nombre, pero con la caligrafía temblorosa que tanto reconocía. Teresa volvió al interior y se sentó, exhausta. En la estancia vacía solo se oía el crujido del papel mientras releía, frase por frase, el recuento de su crimen y el costo final de su ambición. La carta relataba su manipulación, su cobardía, el momento exacto en que su deseo de control había puesto en peligro la vida de una niña, su propia nieta. No podía escapar ni a la evidencia ni al desprecio silencioso de la casa, ahora en manos de quienes antes dominaba. Por primera vez, la matriarca permitió que el remordimiento la desbordara. Lágrimas antiguas rodaron silenciosas, y con ellas se fue parte de la coraza que había, tantos años, sofocado envenenando el aire a su alrededor. Sola, se recostó en el sillón de terciopelo donde tantas veces sentenció el destino de otros. La carta la acompañaría, pero también la posibilidad de pedir perdón, una grieta ínfima, pero verdadera, en su mundo de certezas absolutas. Afuera, el cambio era palpable. Días después, el alboroto habitual de antiguos miedos se había disuelto en la rutina gozosa del presente. Matías y Rosa organizaban la cocina y el jardín con risueña complicidad. Lorena, ya no solo empleada, tejía junto a Alicia y Daniel rituales nuevos, desayunos compartidos, tardes de lectura, proyectos de restauración. El aire de la casa, antes pesado y vigilante, era ahora limpio y abierto. Cada habitación parecía respirar diferente. Rosa colgó cortinas claras, dejando entrar la luz por ventanas que antes se mantenían a medias. «Vale la pena», dijo, «ver cómo el sol entra sin obstáculos. Nadie va a volver a encerrar secretos aquí». Lorena, mientras regaba los helechos del patio central, sintió la gratitud hondísima de haber elegido quedarse. Sus cicatrices no habían desaparecido, pero tampoco le dolían igual. Sabía que el coraje había sido mutuo, Daniel enfrentó a Teresa, Alicia superó el miedo, Matías y Rosa habían desenterrado sus verdades. Todos, a su modo, habían sido redimidos. En el despacho, Teresa permanecía aislada. Cada día sumaba horas en silencio, la carta en el regazo, visitando los recuerdos con la mirada muy lejos. Nadie le negaba alimento ni contacto, pero ella no buscaba compañía, era su manera de enfrentar la justicia, no ante un tribunal, sino ante sí misma, por primera vez sin justificaciones ni excusas. Una tarde, Lorena dejó una bandeja de té a la puerta del despacho y, antes de retirarse, musitó a través de la madera cerrada. «Es posible transformar el dolor, señora. Nadie puede borrar el pasado, pero sí escribir algo mejor a partir de ahora». Los días avanzaron hacia el verano. Alicia aprendió a cuidar las plantas, Daniel a sonreír abiertamente.
Lorena ya no era solo la salvadora de la casa, sino parte fundadora de un hogar reinventado. Una tarde, sentados bajo la glicina, Daniel tomó la mano de Lorena. «Sabes», dijo, «aún me asusta la memoria, pero tú le diste nueva vida a este lugar. Tú lo hiciste posible también, Daniel. Lo hicimos todos, y aunque llegue otra tormenta, ya no habrá secretos que destruyan, sino verdades que protejan». Al fondo, la risa de Alicia y la aprobación tranquila de Matías y Rosa sellaban el renacimiento de la familia. Así, la Hacienda Salvatierra encontró la paz. No la perfección, sino la esperanza, justicia servida, el amor triunfando sobre el miedo y los secretos transformados en aprendizajes. El legado de la familia ya no era la sombra de Teresa, sino la luz nacida del valor y la honestidad de quienes se atrevieron a abrir todas las puertas. Hasta el último rincón de la casa parecía susurrar el mensaje que Lorena descubrió: los secretos pueden destruir, pero también pueden enamorar, si su revelación despierta el amor y la esperanza de algo nuevo.